Y ahora sí, está iniciando. ¿Listo? ¿No? Ya, ahora sí, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenos Hello, días, ¿cómo vamos? No todavía días. no sé si lo anunciamos que íbamos a hacer en vivo hoy. Sé ahorita las redes de apoyo y demás, pero yo creo que ahorita se van a ir conectando también. ¿Cómo estamos? Ya me aparece que estamos en el vivo. ¿Ya viste? Ya, ahorita que se Hello. van conectando. ¿Cómo están? Buenos días, otro en vivo más con ustedes, que les prometimos que íbamos a estar los sábados. Vamos a ir viendo quién se va conectando, esperar a que se vayan integrando. Buenos días, Nat. Buenos días. Ay, ya me acabé mi café. Yo aquí tengo el cafecito. Eso es todo. Ya se están conectando. Ahí está Brenda, Pepi. Ahí van. Buenos días por la mañana. Si quieren ir por su cafecito o su desayuno, ya saben, aquí podemos estar. Hoy les tenemos Un en un- vivo controversial. Vamos a ver algo controversial, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ¿qué? ¿Pusiste el título? Sí. Ok, vamos a ver qué tanto explota este en vivo y cuánta crítica nos cae con él. Pero Bueno, yo bueno, más bien mucha gente se va a sentir quizá identificada porque un buen porcentaje también, de personas que llegan con nosotros van sí, están por... por eso. Este, Váyanse conectando y nos vayan saludando, estaría genial eso. Nat decía que tenía algunas preguntitas del en vivo pasado o de qué De, teníamos. de este en específico, creo que del en vivo pasado quedaron como... Lo que pasa es que subimos los reels. Y Ujú. vimos como varios comentarios más bien como afirmativos de que, bueno, muchos comentarios de que no se habían dado cuenta de la incomodidad que estaban viviendo y de que lo que realmente estaban permitiendo al incluso acostumbrarse ellos a la incomodidad era algo que también psicológicamente estaba haciendo que ellos aguantaran cosas o toleraran cosas que no debían de, ¿no? Hubo muchos comentarios con respecto a eso. Sí, eso es el síndrome de adaptación disfuncional, ¿no? Como adaptarse a estas cosas. Hola Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Bueno, pues buenos días, Por la por mañana. la mañana, no tan mañana. El tema de hoy vamos a hablar de los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches, etcétera, 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 que revictimizan con intención o sin intención, porque también es muy propio decir que no todos los terapeutas lo hacen con una intención de lastimar o cosas así. Sin embargo, pues sí hay muchos que revictimizan por ignorar el tema, por ignorar las situaciones o cuestiones que se manejan en este tipo de abuso y cómo son los daños referente a esto. Es importante saber que voy a hablar pues cosas que son fuertes, que son temas un poco controversiales y que estoy dispuesta a tolerar las críticas que vengan sobre el en vivo que voy a realizar hoy. Sin embargo, pues sí puede causar mucha revuelto, ¿no? Las Sí, cosas que voy a decir. Es importante también que sepan que no tengo la verdad absoluta, nunca digo que la tengo. Hay en la viña del Señor todo se puede dar. Sin embargo, pues voy a hablar desde lo que hemos visto por experiencia y lo que hemos aprendido de diferentes personajes con los cuales hemos estudiado y sobre la marcha de, pues ya muchos años de estar en esto
en esto de trabajar con víctimas, ¿no? Sí, Bueno, muchos, no tantos como otras personas que llevan muchos más, pero pues ya básicamente hemos logrado tener experiencia de diferentes situaciones. sí. Creo que el punto donde podemos iniciar para hablar sobre el tema de revictimizar, hay dos términos que tenemos que poner como en fijo. Uno que es trauma, ¿no? ¿Y por qué? Siempre sale esta cosita que de repente parece como un alien. Lo que es trauma y por qué este tipo de relaciones son traumáticas, ¿no? Y qué es revictimizar. Ujú. Sí, podríamos empezar con esa diferencia. Más que todo porque, digo, ya es algo que hemos mencionado en vivos pasados, ¿no? Pero este tipo de relaciones no es un tipo de relación normal, no es un tipo de duelo normal, no es un tipo de rompimiento relacional normal, etcétera, ¿no? Y que cuyos síntomas van a ser diferentes, no van a ser nada más de un duelo, sino que va a ser de un evento traumático, ¿no? Evento traumático y un tema importante que mencionar en este tema, en estas rupturas, es la adicción, ¿no? Que también es un tema de adicción, adictivo. Entonces, pues no es un tema normal, una ruptura normal. No, a lo mejor ninguna ruptura es, no sé, todas sus rupturas tienen lo suyo, pero esta es muy destructiva, o sea, es una ruptura muy destructiva. Por así Sí, decirlo, ya sea en parejas y en familia y en amistades y en todo, ¿no? Hay que tener mucha habilidad para poderse salir victorioso de una ruptura con narcisistas. Y yo creo que la única victoria que puedas tener en salirte de una relación con narcisistas, aunque no lo crean, y aunque ahorita muchos entren en discusión, sería pues la primer victoria salirte. O sea, hay muchas veces que yo les digo a las víctimas que salirse de una relación de abuso o que te descarten, pues es un regalo. Hay, hay muchas cosas que tenemos que pasar en la vida para entender algunas veces que alguien que no quiere estar contigo o que está lastimándote para estar contigo es está algún lugar donde no debes de estar. O sea, no debes de estar ahí. Si una persona está todo el tiempo como sin aclararte y sin un argumento sólido, sin una explicación sólida, sin algo que se siente contigo y te diga, estoy tomando una decisión de alejarme de ti por esto, o estoy tomando, o tenemos este tema en nuestra relación, o vamos a hablar esto que tenemos en nuestra relación, y sin argumentos sólidos donde puedas interactuar con ese personaje y todo el tiempo te están intentando amenazar con irse, es un es una tortura psicológica, o sea, es un abuso muy grande y la victoria más grande que te pueda pasar es que te deje. O sea, el que una persona así se vaya de tu vida es un regalo, aunque en ese momento no lo ves así, ¿no? Al momento del descarte te duele mucho, salvo que tengas trabajo personal y digas gracias. A veces que alguien te deje es la victoria. claro. Y aparte de eso, creo que una de las cosas que muchos terapeutas no tienen en cuenta o incluso personas cercanas a las víctimas es que las tienden a tachar como exagerados o exageradas, y principalmente en su emoción, su sentimiento, etcétera, y como si estuvieran tratando de llamar la atención, ¿no? Sí, Pero en realidad hay fundamentos muy comprobados de por qué están en no es exageración, sino que sí están en un estado de hiperalerta e hiperactivados, que lo mencionaste en el curso de abuso apenas, ¿no? Pero claro, fue por la el trauma tan elevado que tienen, todo su sistema nervioso está hiperalterado. exacto.
Y no es que estén exagerando, sino que están literalmente como con heridas de tercer grado expuestas por todos los daños emocionales y psicológicos que sufrieron. Por supuesto. Y no es que estén exagerando, en ese momento lo están sintiendo así, salvo que sí quiero recalcar muy puntualmente que cuando una víctima trabaja el trauma, lo que vivió lo puede dividir como objetivamente viví esto y no me hace bien esto, ni me hizo bien, pero ya no se explota dentro de ella todo el sentimiento como cuando el trauma está, ¿no? Ujú. Hay ocasiones en que las víctimas pues trabajan el trauma y recuerdan, esto, trabajar el trauma es dividir un poco el evento de la emoción, del sentimiento, de lo que te altera. Entonces lo puedes recordar, pero ya no vuelves a alterarte de esa forma, ¿no? Ajá, y básicamente lo que sucede con una víctima cuando aún están en la relación, pues uno, em, todavía tienen el factor estresante ahí, ¿no? O sea, constantemente, ya justamente como decías en otros en vivos, ya nada más te dicen mi alma, pero ya te tienen completamente condicionado a una reacción inmediata por las mil y un veces que te han estado haciendo estos microabusos emocionales y psicológicos. Y ahí hace algo bien importante que mencionas, ¿no? Todo el mundo tiende a pensar que el abuso eh, sexual o el físico es el más agresivo, ¿no? Cuando en realidad esa ya es la punta del iceberg muchas veces y que hubo otra serie de cuestiones. Y ahí me gustaría que a lo mejor iniciáramos porque mucha gente, incluso psicólogos, le quitan el valor de impacto que tiene lo que es el abuso emocional y psicológico en víctimas. Sí, eso es importante. Bueno. Pues lo primero que quisiera yo decir sobre los terapeutas o las personas que tienen a trabajar con esto es que si tú sospechas que estuviste con un abusador, ya sea narcisista, psicópata o un abusador de cualquier índole, lo primero que tienes que saber es que es necesario el primer factor que tenga conocimiento de este tipo de abuso. No puede ayudarte a alguien si no tiene conocimiento de este tipo de abuso. Si tú sospechas de que estuviste con un narcisista o un psicópata, necesitas estar con alguien que tenga estudios y que tenga una certificación sobre este tipo de abuso, porque si no, no lo va a entender, no lo va a poder plasmar, no te va a poder ayudar, no porque sea ni bueno ni malo, simplemente porque no tiene la información de vida y correcta para entender. Esto es como una especialidad. No tienen la especialidad o sea, si yo no tengo la especialidad de una vena del corazón, pues no puedo decirte que tienes esa vena del corazón. Entonces, necesitas saber que ese es el primer paso, que alguien que tenga claro lo que es este tipo de abuso. Lo segundo es, pues esa es la psicoeducación. Hay muchas personas que ayudan, coaches espirituales, bla, 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 lo que sea, que tratan de ayudar y que saben algo de este tipo de información y que pueden medio ayudar, pero es importante que sepas que si no es un psicólogo, no va a haber una ayuda real, es una forma solo informativa. Si yo estoy con una persona que no es terapeuta, que no es un psicólogo especializado, entonces es solamente como si me estuvieran psicoeducando. Es una psicoeducación sobre el tema, pero no es una ayuda al abuso, no es una ayuda al trauma. Y no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Simplemente alguien que no es psicólogo y que está ayudando a las personas, tiene la información, la puede transmitir como, pues si yo ahorita aprendo de mecánica y doy un curso de mecánica, pero no tengo las bases para ayudar a la víctima. Ese sería el segundo paso. Y cuando dices experto es porque sabes la psicología del abusador y la psicología de la víctima, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy buen punto también. O sea, un experto en abuso narcisista que haya estudiado al abusador
bueno, que haya estudiado a la víctima, también sería magnífico que si eres víctima de abuso, tengas o sea, un terapeuta especializado en víctimas, porque tienes que saber cómo tratar a las víctimas y también, si sabes cómo tratar a las víctimas, pues tienes que aprender sobre el victimario y sería bueno que tuvieran información o especialidad sobre los victimarios, ¿no? O sea, hay de hecho, este, formaciones especializadas, o sea, especialidad en trastorno narcisista, por ejemplo. De hecho, una de las cosas que diferencia mucho tu terapia o incluso esta misma página de muchas otras, porque hay miles de páginas que hablan de psicología, ¿no? Pero curiosamente, las víctimas lo que van encontrando y los que van encontrando víctimas de abuso, ¿no? Una diferencia entre el tipo de páginas que nada más hablan de temas generales de psicología y, y este tipo de páginas como la nuestra y otras donde hablamos de víctima de abusos es porque sí se hace una diferencia muy grande o mayor con respecto a cuáles hay en la víctima, cuando es víctima de abuso, no es su real personalidad, está sobreviviendo y tiene un patrón de conductas en base a eso que esas heridas y esos traumas complejos que le ha causado la relación, ¿no? Y muy diferente es ya su persona, que muy Sí, probablemente ni la los conoce. famosos guiones de vida, ¿no? Que dejan las secuelas del trauma. Ujú. Entonces, bueno, sería como la información del tipo de abuso, que sea psicólogo, porque pues un terapeuta sabe a dónde va y qué rumbo maneja, y bueno, que tenga una especialidad en víctimas, que tenga una especialidad en el abusador también sería algo magnífico. Y la otra que yo pondría totalmente sería que fuera una especialista en trauma, porque la víctima que tiene un evento con un abusador de esta índole tiene un proceso traumático, vive un proceso traumático. ¿Qué es un trauma? No, estigmaticen la palabra trauma. Un trauma es un evento al que tú no estabas preparado a recibir. O sea, tú no estás preparado, tu psique no está preparada para recibir ciertos tipos de cosas y lo que estos personajes hacen, tú no estás, no hay ninguna herramienta en tu interior y en tu cerebro preparada para recibir este tipo de temas, salvo que lo hayas vivido y trabajes el trauma y te psicoeduques y que eso por lo general sucede después de que lo viven, ¿no? Porque la víctima entra en un estado de desesperación tan grande que su propia intuición le hace, eso es de la historia de muchísimas víctimas, de cómo llegan a nosotros, ¿no? Su propia intuición las hace empezar a buscar respuestas y llegan a esta conclusión de haber vivido esto. Entonces, el punto fundamental de esto es que tuviste un proceso traumático, viviste un trauma, entonces necesitas una terapia especializada en trauma y el trastorno de estrés postrauma, que antes era catalogado solamente para las personas que iban a la guerra y hace algunos años ya se implementó que lo puede vivir cualquier personaje y hay diferentes tipos de trauma, o sea, hay trauma simple, hay trauma complejo, hay trauma relacional, hay trauma bla, bla, bla de traición, que no son las infidelidades, o sea, el trauma de traición es no haber recibido lo que tenías que haber recibido o recibir lo que no tenías que haber recibido. Entonces, el tipo de este abuso es un trauma complejo con un trauma de traición, con un trauma relacional, o sea, es un trauma en abundancia y si no tienes un terapeuta especializado en trauma, no hay forma de que sanes. Hay muchas personas que piensan que un trauma se supera solo y la psique tiene la capacidad de superar ciertas cosas solo, como un duelo se supera con el tiempo, se va sanando, la psique se va haciendo a la idea de que ya no está esa persona, bla, bla, bla. Eso sí, pueden haber cosas que la psique, o sea, si vas a la tienda y no encontraste la paleta que querías y te dio mucho coraje y te enojaste, pues la psique lo va sanando solo, cosas así, pero
índole, estos abusos de esta índole no se superan si no es con un especialista en trauma. Entonces, lo peor del asunto, que mucha gente no lo sabe y no lo dicen tan abiertamente en redes sociales, y lo quiero hoy decir y que quede plasmado, es que el trastorno de estrés postrauma que te deja una relación de esta índole no se sana si no es con un proceso de trabajo profundo con un profesional en trauma. Es la desensibilización del trauma y las muchas herramientas que tenemos los psicotraumatólogos para poder sacar de tu psique toda la secuela que dejó un evento así, ¿no? Una relación de esta magnitud. Entonces, la psique siempre va a intentar, el cerebro siempre va a intentar sobrevivir. Entonces, va formando como, no sé, es como si te rompes un hueso y no tienes un vendaje, el hueso solo empieza a hacer cartílago para poder seguir funcionando, pero el que tenga un cartílago no significa, o sea, medio funciona el hueso, pero no significa que esté funcionando al 100. Entonces, esto es lo mismo. Si tú sí que pasan 10 años de que tuviste esta relación de abuso y parece que ya está todo normal y parece que ya estás bien, pero no estás bien. Tienes una muleta que te está haciendo funcionar en la vida, pero funcionar como una persona que posiblemente no eres, porque estás actuando de ciertas formas que no eres para sobrevivir a ciertas cosas que no tienes trabajado por haber vivido un evento traumático. Y voy a decir algo muy fuerte, pero hay personas que no solo tienen el evento traumático de una relación de abuso, sino vienen con trauma desde la infancia. Entonces vienen arrastrando trauma sobre trauma sobre trauma, y entonces son tantos traumas que de repente la psique forma muchos guiones de vida para sobrevivir, y este es el caso, bueno, estaría ya poniéndome a dar una clase, pero este es el caso de muchos trastornos de personalidad o muchos temas de que están catalogados como enfermedades o situaciones mentales, que piensan que, pues un día se levantó y se volvió esto, le dio tal trastorno de personalidad, pero no es así, o sea, puede ser resultado de muchos traumas. Comprobado está que mucha gente que trabaja el trauma se le quitan muchos guiones de vida que pensaban que eran de ellos y no eran eso. Entonces, si tú me estás escuchando en cualquier parte del planeta que te encuentres, y aunque sea en otro idioma, ojalá pongas traductor y escuches esto, si tú identificas que dentro de ti hay acciones o situaciones que no son del todo tuyas, o que no identificas como del todo tuyas, es posible que estés viviendo con guiones de vida que no te pertenecen y que no eres tú, y que sean muletillas del trauma, secuelas del trauma para poder sobrevivir, y no estás destinado o no estás destinada a vivir toda tu vida así. Hay una cura, hay una sanación. El tema es que tienes que tener las herramientas necesarias para sanar el trauma, con un especialista en trauma, con psicotraumatólogos. MDR también ayuda, neurofeedback ayuda, trabajar la disociación ayuda. Son muchas herramientas para curar y sanar el trauma. Sí, aquí mencionaste algo súper importante que va a hacer la diferencia también entre el tipo de terapeutas normales, o sea, terapeutas que no son precisamente especialistas en relaciones de abuso, que pueden haber, y a ver, si es un psicólogo que ya tiene cierto conocimiento de trauma y cómo desensibilizar y reprocesar eventos traumáticos, que ya es una buena herramienta para un psicólogo, también esto que mencionaste de el conocimiento de los abusadores, no nada más por conocerlos y sus conductas, ¿no? Porque eso lo puedes agarrar el libro y leer, sí, son estos los ítems, ¿no? Pero aquí lo que hiciste un énfasis muy importante, sutilón, que dijiste, hay que revisar el tema de la infancia en las víctimas, no porque haya un tema, todos de alguna manera tenemos un tema o ciertas vulnerabilidades a partir de la infancia. Es muy difícil encontrar infancias donde no hayas como adulto generado una vulnerabilidad,
sino que la diferencia que va a marcar, por ejemplo, el tipo de terapeutas como tú, es que conoces los métodos de manipulación de narcisistas, psicópatas y ahora sí, como dicen aquí, no, otras malas hierbas. Porque lo que van a hacer es, este tipo de manipuladores leen las vulnerabilidades de las víctimas para saber cómo entrar y depredar, ¿no? Y cuando es un psicólogo que no conoce esto y no conoce la manera de buscar en la terapia una probable víctima o una persona que está diciendo que es víctima, si no sabe cómo encontrar Esas esas, fallas. ajá, pero como las vamos a poner como pulgas de manipulación, Ujú. como puedes ver que está el perrito, pero si tú no le sabes buscar las pulgas de la manipulación que está viviendo, vas a decir, ah, pues nada más está rascando, o se está haciendo la víctima porque está rascando. No, o sea, es ya cuando eres experto, buscas esas como, voy a denominarlo, pulguitas de manipulación y dices, ah, porque cuando ya eres lo suficientemente experto, por ejemplo, como tú que ya lleva años, etcétera, incluso puedes llegar a decir, esta fue depredada por un psicópata, esta fue depredada por un narcisista, este fue depredado por una app o un TLP o estas cosas, ¿no? Esa también es un punto súper importante que si puedes ahí abrirle más, yo creo que va a Sí, causar. claro. Y también llegan, ¿no? O sea, no estoy diciendo jamás que esto sea una justificación al abuso de estas personalidades, pero sí estoy diciendo que son pues lo suficientemente hábiles y su cerebro está tan trastornado maquiavélicamente que logran oler las vulnerabilidades de las personas en la infancia y entran por ahí, ¿no? Y es ahí donde más duele, o sea, les parten la psique en dos porque a lo mejor en verdad yo podría definir que un narcisista o un psicópata tienen esta astucia de llegar a heridas que ni tú te imaginabas que tenías. Entonces, que ni tú tienes consciente quizá. Entonces es a veces como, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Porque te están tocando una herida y te están vulnerando una herida que ni siquiera posiblemente tengas consciente. Entonces, eso es importantísimo. Y también es importantísimo esto que estás diciendo, saber que para tener un buen desarrollo terapéutico y para poder tener un buen pronóstico terapéutico, tiene que tener el terapeuta un buen ojo para saber poder tener un aproximado, porque nunca vas a poder tener el diagnóstico certero, pero un aproximado de quién te depredó. Cuando estudié la especialidad en víctimas, me acuerdo mucho de la maestra, de una maestra muy buena que decía, A mí no me hacen sonsa, yo sí tengo mucha habilidad para saber qué victimario depredó a mi víctima por los síntomas de la víctima. Entonces, el diagnóstico del victimario te lo da la víctima y nos enseñaba mucho eso, te enseña mucho a ver en la víctima el diagnóstico del victimario. Entonces, no es lo mismo que, porque también ahorita hay una explosión de moda de todos los depredadores que existen sobre la faz de la Tierra son narcisistas. Y no es así. O sea, existen psicópatas, existen víctimas depredando por trauma secundario, que vamos a hablar un en vivo de eso. A lo mejor ni siquiera es un narcisista, es una víctima que su sistema está tan mal que también está depredando sin la intención que tiene un narcisista. Existen cobras, pitbulls, existen antisociales, existen sociópatas, existen muchas gamas de personalidades y trastornos y condiciones que depredan, o sea, un borderline, o sea, hay mucha gama. Entonces, no se trata igual a una víctima depredada por un psicópata que a una víctima depredada por un narcisista o por un antisocial, o por un sociópata, o por un daño secundario, ¿no? Entonces, tienes que tener mucha habilidad para eso. No puedes generalizar a las víctimas diciendo todas son esto. Es un punto importante y quizás sería mi próximo punto,
que el terapeuta tuviera la habilidad de determinar por quién fuiste depredado y qué tipo de depredación tuviste. Porque, por ejemplo, una víctima de un psicópata, yo lo definiría, y voy a decir algo muy fuerte, pero yo lo definiría que se le ve la muerte en los ojos. O sea, es un muerto viviente. No cabe duda, o sea, pareciera, pero a los 15 minutos que empiezas terapia con una víctima de un psicópata, te puedes dar cuenta porque es un muerto en vida. Una víctima de un narcisista también es un muerto en vida con más explosiones emocionales. ¿Sabes? Pero hay diferentes sintomatologías en las víctimas que te pueden dar el diagnóstico del depredador. Entonces, si no tuviste un terapeuta, pues igual llegas depredado por un psicópata y te dice, no, lo que usted tiene es que está deprimido. No, no estoy deprimido, estoy muerto en vida porque me depredó un psicópata, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy importante y ahí se dan muchas revictimizaciones. Muchas revictimizaciones. Te lo pongo como ejemplo de una víctima de un psicópata que están casi muertos. O sea, apenas tienen fuerza para llegar al consultorio. Y puede ser muy confundido con depresión, puede ser confundido con distimia, puede ser confundido con anedonia, puede ser TEA. confundido con trastorno de déficit de atención, puede ser confundido con evasión. Puede ser confundido con personalidad esquizotípica, esquizoide, o sea, puede ser confundido con 1000 diagnósticos. ¿Sabes de qué también me estoy acordando? Que justamente de repente nos han llegado muchos mensajes, porque también, para quienes no lo sepan y ya nos están viendo, nos van a ver después, nos pueden escribir ahí directamente a Messenger, etcétera. No nada más para lo que ofrecemos, podemos ver dentro de su caso como ciertas cosas en las cuales los podemos llevar a nuestras redes de apoyo y demás, pero una de las cosas que también muchos llegan a mencionar es que pasaron por un proceso de terapia de pareja, ¿no? Y muchas veces luego los psicólogos que es de terapia de pareja tampoco tienen información o una especialidad en el tema, como tú, por ejemplo, de manipulación, ¿no? Que estudias a los victimarios, que mucho narcisista y psicópata es más que todo estudiar sus métodos de manipulación y cómo los ocupan, ¿no? Y que cuando es un terapeuta de pareja, la metodología es diferente, pero tienes que también tener un ojo bastante bueno para ver la manera en que uno, o sea, el depredador y entre la víctima, cómo están actuando y cómo están llevando este método de manipulación, ¿no? Porque muchas veces ese mismo terapeuta no lo ve y lo que termina sucediendo es que le da la razón al victimario porque ese está tranquilo, ese está calmado, pero ya lleva dándole picoteos a la víctima y llega toda alterada, ¿no? Yo creo sin duda, Nat, que lo que acabas de decir es sustancial porque sin duda te diría que el proceso de darle explicaciones a este tipo de abuso en unas cuestiones mágico-cómico-musicales, espirituales de karmas y vidas pasadas y cosas así es uno de los más revictimizantes que existe y la terapia de pareja. He tenido muchísimas historias y mucha comprobación de muchas personas que han tenido este tipo de abuso, que intentan ir a terapia de pareja y los narcisistas o psicópatas acaban convenciendo al terapeuta de que ellos son los buenos y que la víctima es la mala y es revictimizante al mayor. Entonces, yo yo aconsejaría y muy mal consejo o buen consejo para quien lo quiera tomar y quien no lo quiera tomar que pase de largo, pero yo aconsejaría que si alguien sospecha de estar en una relación de abuso con un narcisista o un psicópata, no vaya a terapia de pareja, porque es altamente revictimizante, porque por lo general en el juego de la piedad, de ponerse como víctima de sus víctimas, logran hacer que el terapeuta falle a favor del abusador y no de la víctima. Sí,
Y si hay algún terapeuta aquí que da terapia de pareja, sí como que le incitamos fuertemente que estudie el tema de abusadores para también saber estas pequeñas flags, vamos a ponerle terapéuticas, para saber identificar a un manipulador, porque sí es de mucho impacto, ¿no? Y que cuando tú digo, tú has dado a veces terapia de pareja y has podido detectar cuando se trata realmente de porque no todas las relaciones son abuso, ¿no? A veces se trata de relaciones que ya llegan a un grado de toxicidad y que ciertas cuestiones se pueden arreglar, y para eso sirve la terapia de pareja, ¿no? Y que has tenido buenos resultados cuando llegas a hacerla. Pero cuando se trata de un manipulador, sí es súper importante tenerlo en cuenta, porque cuando es un manipulador, es bien difícil, o sea, no van a cambiar por la terapia. No, no van a cambiar. Entonces, sí, también esa es una forma de revictimizar muy fuerte. O sea, quizás sería alguien que solamente te está dando información y no va al trauma, alguien que no trabaje el trauma, alguien que no sea terapeuta certificada, alguien que no tenga este conocimiento. Y también yo aportaría que en este trabajo con víctimas de esta categoría es importante conseguirte un terapeuta que te impulse, que te dé lo que es un apego seguro, que es estructura con amor. O sea, un terapeuta empático, pero que sí te impulse. Un terapeuta empático que te dé estructura. Un terapeuta que te vea y que te dé amor, o que te sea, este, pues, amable contigo y respetuoso y empático, lo que quieras, pero que sí te confronte y te dé estructura. Porque lo voy a decir, y aunque suene fuerte, una víctima necesita estructura, una víctima necesita impulso, una víctima necesita que crean en ella y que puede salir. Una víctima necesita que le des tu mano para acompañarla y que sea su bastón y que sea su muleta por un tiempo, sí, el tiempo que ella pueda ir tomando fuerza cada vez más para que en algún momento camine sola. Es como un tipo fisioterapia. Sí, o sea, es como hacer un poco de fisioterapia donde vayas con ella hasta que pueda poder, o sea, pueda alcanzar a caminar sola otra vez o solo otra vez. Porque si estás con un terapeuta que te quiere salvar y que a todo te dice que sí y que no te confronta y que solo está empatizando y que solo se la pasan diciendo sí, malditos sean todos, y que no logre en algún momento cambiar tu enfoque hacia ti y dejar de estar enfocado en el exterior, y que no logre que tú te empieces a ver a ti, entonces no va a ser un buen terapeuta, porque vas a estar 10 años ahí y vas a seguir en el trauma. Y no, o sea, no piensen que la revictimización en los terapeutas solamente es un terapeuta que no te cree, o un terapeuta que te dice que tú eres el malo, o un terapeuta que no sabe del tema. Un terapeuta que te apapacha, que te trata de salvar, un terapeuta que te consiente, un terapeuta que te dice, sí, aquí tú, yo te abrazo, vamos a llorar juntos y no vamos a hacer nada, eso también es revictimizarte. Abre bien los ojos a lo que te estoy diciendo. Un terapeuta no es alguien que solo te apapacha y te escucha, porque eso también es revictimizante. Nosotros pensamos revictimizante, pues sí, al terapeuta que no me cree, eso es revictimizante. Sí, eso es revictimizante, pero también es revictimizante un terapeuta que solo te está apapachando. Un terapeuta que no te da impulso no es bueno, porque te va a hacer que gastes tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo y no te está sacando adelante. Entonces, tu terapeuta es tu terapeuta, no es tu amigo, no es tu mamá, no es tu mejor amiga, no es nadie. Tu terapeuta tiene que ser alguien que te impulse. Ojo, no que te destruya, porque hay muchos terapeutas y muchos ámbitos en donde van a cursos o van a retiros donde les parten el hocico y que los destruyen y piensan que eso también es bueno, y tampoco es bueno. Entonces, es un terapeuta que te dé impulso, estructura con amor, no destrucción ni apapacho, ningún extremo. O sea, ni te está sobreprotegiendo ni te está destruyendo. Es estructura con amor, que esa es la base del apego seguro.
Te estructuro con amor, con respeto, pero te confronto y te digo las cosas y va a llegar el momento en el que puedo escucharte 1000 sesiones hablando y porque las víctimas pasan por muchos procesos, eso lo estudias en una especialidad de víctimas, sabes cómo van a actuar, sabes que al principio solo quieren descargar todo lo que vivieron, que les crea, o sea, sabes cómo, pero va a llegar un momento que se van a voltear tus terapeutas y son buenos y te van a decir, perfecto, voltea a verte a ti. ¿Qué hay que repararte en ti? Vamos a ver por ti y ahí te empiezan a impulsar. Porque si tienes un terapeuta o un coach o un informativo o lo que sea, también en redes sociales hay muchas páginas que todo el tiempo está toda la atención enfocada a los malnacidos que nos abusaron. Y todo el enfoque está en ellos. Y entonces, yo quiero decirte hoy, va a llegar un momento en el que tú tienes que darte cuenta que ya le dedicaste mucho tiempo a este abusador. ¿Cuánto tiempo más le vas a seguir dedicando? Entonces, llega un momento que en un trabajo terapéutico tienes que empezarte a enfocar en ti y tienes que empezar a voltear los ojos hacia ti. Y si no tienes un terapeuta que enfoque eso hacia ti y que siga enfocándote al odio al abusador, entonces estás creando un vínculo de enojo con el abusador y ese es el vínculo más fuerte de romper. El vínculo del enojo y el vínculo de la venganza es el más fuerte. Chequen a las personas que están en redes sociales. Hay muchas páginas que solo están dedicadas a fomentar odios masivos contra los narcisistas y odios masivos contra los abusadores, que una cosa es informar, una cosa es decir, sí te creo, los odiamos, sí, son la peor peste del mundo. Si quieres, sí, pero también te informo sin fomentarte el enojo, porque si yo te estoy fomente y fomente y fomente el enojo, es altamente revictimizante una página donde solo te están fomentando ese enojo porque te están enlazando de la peor manera con tu abusador. Provocan más adicción al abusador, porque el vínculo del enojo es altamente adictivo. Entonces puedes estar enojado 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50 vidas con él. O De sea, hecho, en realidad. el tipo de terapeuta, por ejemplo, como tú, los que tenemos en la clínica, es como si tuvieran, por ponerle una imagen, un saquito, ¿no? Un saquito como de canicas o en lugar de canicas como herramientas de diferentes, ¿no? Pero un terapeuta especializado como en estas situaciones tiene ese saquito porque no nada más es que sepa de trauma, etcétera. Por ejemplo, el tipo de terapia narrativa funciona para muchas cosas, pero no específicamente nada más para esto, porque si no, el nada más hablar cumple una función, pero tiene que llegar a un punto en donde a través de ciertas herramientas, como un psicotraumatólogo, puede ir pasándole, es más integral porque no nada más es cognitivo, no es nada más que sepas qué es lo que te pasó, sino que también puedas ver en tu cuerpo qué es lo que está sucediendo, que lo puedas llevar a un estado de calma, que le puedas avisar, que puedas bajar esos síntomas de trastorno de estrés postrauma, por ejemplo, como lo haces, que puedas trabajar esa disociación de los eventos tan intensos que viviste y disociaste emociones, disociaste sentimientos y disociaste muy probablemente memorias para sobrellevar una guerra, ¿no? Como lo haces, y que tienes, por ejemplo, tú en terapia tienes una habilidad para cuando ya están hablando y que en muchas páginas les pasa, ¿no? Empiezan a hablar, hablar, hablar y ya llega un punto en el que ya no es desahogo, sino que ya se están llevando a un punto de revivir. Y eso es retraumatizante y un terapeuta que no lo sabe distinguir y ver a través de nada más hablar la víctima, lo que está haciendo es revivir el evento y ahí, por ejemplo, es cuando tienes que detener y tienes que acompañarlo porque está reviviendo el evento traumático, ¿no? La experiencia traumática. Y tienes que darle herramientas y llevarlo neurológicamente para que pueda sobrellevar esas emociones intensas de ese evento tan fulminante. Sí, porque los hacen revivir una y otra vez. Si no tienen conocimiento de lo que es el trauma, los hacen revivir el trauma y el cerebro está reviviendo una y otra vez porque las conexiones neuronales
el trauma se queda como congelado y es repetir, todo tu cuerpo y todo tu ser vuelve a vivir eso. O sea, el cerebro no distingue que ya no lo estás viviendo. Entonces, Y eso, hay herramientas especiales de psicotraumatología para poder acceder al recuerdo, acomodarlo sin estar reviviéndolo. claro. Y, Entonces, eso es importante. Y también hay terapeutas que se la pasan hablando de sus eventos, ¿no? ujú, Entonces, que sí deberían ser terapeutas, ¿no? Pero, por ejemplo, estas páginas que nada más fomentan el odio a, al victimario, es de cautela, porque si tú te empiezas a llevar en ese tren y te llevan al vínculo del enojo, se vuelve un ciclo vicioso en el que tú nada más estás recuerde, recuerde, recuerde y recuerde lo malo, y no estás pudiendo atender tu trauma. No es que no puedas ver lo que te hizo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya te vas en un tren únicamente de odio, como muchas otras páginas se van, lo que está haciéndote es retraumatizarte, y lo que llega a suceder es que después de unos meses entran los procesos disociativos, ¿no? Y de defensa de amnesias perversas, la negación, no sé qué, y muchas veces son la manera más fácil de volver a caer. claro, sí, y sin darte cuenta, pareciera que te está ayudando el terapeuta o el coach o el que sea, y no te está ayudando más que te está revictimizando constantemente sin nada, y creo que este punto es magnífico. Terapeutas o coaches o lo que sea que no te fomenten odios ni venganzas y que logren cambiar el enfoque hacia ti, que eso técnicamente, con o sea, el término sustancial para llamarlo, en psicología se llama la inversión del locus de control hacia ti. Lo que acabo de explicar se llama la, el locus de control. Se invierte psicológicamente hacia el abusador en una relación de abuso. Y todo tu locus está en ellos. Y si el terapeuta no logra invertirlo hacia ti, tú sí que todo el tiempo va a vivir en el exterior y nunca va a ir hacia adentro. ¿Qué La significa locus? explicación. ¿Qué puedes explicarles qué es el locus de control? Vas. Entonces, para los que están aquí y a lo mejor han escuchado el locus de control y no sepan realmente, o es la primera vez que lo están escuchando, locus de control es que tu cerebro siempre va a necesitar un grado de control, no por mala onda, sino porque es a través de el control que nosotros tenemos. Externo. Exacto, o sea, un ejemplo muy sencillo, nosotros a través de las experiencias vividas, hacemos un adelanto de qué es lo que pudiera llegar a suceder después, ¿no? Cuando tú te despiertas, de hecho, haces a veces, viene un perro, yo ya he tenido experiencias con perros, sé que no me va a morder, etcétera, como hacer unas ciertas predicciones de lo que va a suceder y tener un cierto control. Entonces, porque lo que menos va a tolerar tu cerebro, uno, dentro de las emociones, la del miedo es muy intensa, y dentro del miedo la incertidumbre es intolerante para el cerebro. Entonces normalmente estamos tratando de ver qué es lo que va a suceder para sentir que podemos hacer algo al respecto. Entonces el locus de control va en eso centrado. El locus de control es interno y externo, ¿no? O sea, todas las cosas que yo tengo que hacer y que dependen de mí para que me pase, ¿no? Ir a trabajar, o sea, si no voy a trabajar, no voy a conseguir dinero, y si no consigo dinero, pues no voy a poder comprar comida y voy a morir de hambre y estas cosas, ¿no? O sea, son cosas que yo sé que pueden depender de mí y dependen de mí. Y el locus de control externo es todas aquellas cosas que no dependen de mí, pero que influyen, ¿no? El clima, que si el huracán, que si no sé qué. Y estas dos, tanto locus de control interno y externo, cuando hablas de una persona saludable psicológicamente, los tiene 50-50, ¿no? Pero hay momentos en los que está exacerbado, ¿no? Hay víctimas que locos de control interno lo tienen exacerbado y se echan toda la culpa, incluyendo de cosas que ni siquiera son su culpa, ¿no? El del clima. O Por sea, ejemplo, o, o que está muy ambiguo, que es porque Mercurio retrógrado, porque los astros, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Si Dios quiere, me va a suceder esto, y si no quiere, pues no. O sea, como que lo dejan mucho a la deriva. Y el locus de control externo exacerbado
son ya otro tipo de personas que están acostumbrados a echarle la culpa a los demás, ¿no? Y que carguen con, y cuando se encuentran con personas que están o les enseñaron a aceptar toda la culpa, bueno, ya ahí tenemos un tipo de, Un pues sí, narcisista tiene el locus de control puesto en que toda la culpa tienen los otros y él nunca, por ejemplo. Y se exacto. encuentran con víctimas que creen que tienen la culpa de que llueva. Entonces es la combinación, ¿sabes? De hecho, lo que hace un narcisista, una de las maneras en las que tú detectas los grados de manipulación es a través del locus de control, ¿no? ¿Qué tanto? Es como si fuera un termómetro para detectar qué tanto le afectó a la, o sea, cuánto manipuló el abusador a la víctima de acuerdo a qué tanto siente que es responsable o le hicieron que es responsable, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera, o sea, se echa la culpa de tantas cosas que ahí ves al mini narcisista o la mini narcisista diciéndole, o sea, ya ni siquiera está el narcisista, pero lo tiene aquí como chiquito diciendo, por su... Sí, Y por eso es el supuesto. locus de control inverso, ¿no? Entonces eso también sería. Entonces, quizás podríamos decir muchas más cosas, pero estos son como unos puntos muy importantes de checar en terapeutas y checar que no sean terapeutas que te estén fomentando el enojo, porque ese es el vínculo más fuerte que existe y es el que muchas víctimas se quedan atrapadas en el enojo y la injusticia y la venganza y esos vínculos pues te matan a lo largo porque estás vinculado todavía con el abusador. Bueno, Marce nos dice gracias. Geno, ¿cómo estás, Geno? Muchos besos. No sé si sigas conectada, pero muchos besos. Gaba García, ¿cómo actúa el narcisista cuando tú los dejas? Híjole, es una guerra enorme la que te hacen, te destruyen en su máxima expresión. Yo creo, por experiencia, te podría decir que una de las maneras en donde más te destruye un narcisista cuando lo dejas es en la difamación. Te difaman y en violencia económica, mucha violencia económica, mucha difamación y mucha violencia vicaria si tienes hijos con ellos o con ellas. Mucha violencia de esta índole y mucha difamación, muchísima. Este, tarará. Verónica Macías está haciendo justo una pregunta muy relacionada a lo que acabas de decir. ¿Cómo neutralizar al psicópata ante la violencia vicaria que ejerce a través de mi hija? Informando a los niños, hablando sobre las acciones de su papá y no sobre su padre, para no destruirles el apego. Hablando sobre las acciones que hace tu papá no son las correctas. No, no tu papá no es correcto, sino las acciones que él ejerce. Esto es para proteger la psique que biológicamente va a querer un apego con su padre. O sea, el niño quiera o no va a querer un apego con su papá o con la mamá, porque eso es biología. Entonces, para no destruir la biología del niño, le tienes que decir sobre las acciones de su padre, no su padre. Ashley nos dice saludos. Este, estoy tratando de ver otros comentarios. Bueno, muy controversial este tema. Verónica. Juana Isabel, sus ojos lo dicen, sí, los ojos de los narcisistas no sacan más que odio. Juana, Tana, yo fui a terapia de pareja al principio de la relación y yo la pagaba, sí, piensas que es la solución. Perma, es difícil que un personaje de estos acepte ir a terapia, aceptan ir a terapia para manipular. Juana, son tan buenos que se hacen pasar por víctimas, sí, totalmente. Como para decir, mira, ya estás, un psicólogo te está diciendo que tú eres la que está mal y yo que estoy bien, ¿no? Es lo que buscan. Sí, los psicólogos, por lo general, si no tienen conocimiento de esto, Tana, los psicólogos se espantan, no saben cómo manejar a los narcisistas. Tienes que tener una especialidad en narcisismo, en el trastorno narcisismo de la narcisista de la personalidad. O sea, hay Mm. que tener una especialidad.
Ah, y también me faltó que tienes que tener una especialidad o deberían de tener una especialidad en adicciones. No sé si lo dije, pero esto es adictivo. Un poquito, pero Sí. Es difícil encontrar un psicólogo que te dé herramientas, dice Juana. No es difícil. escríbenos. Escríbanos. Quiero enfoque en mí, no en el nazi. Juana, eso es lo que te saca, de hecho. Empezarte a enfocar en ti y no estar pensando todo el tiempo en él. Y hay páginas, y hay terapeutas, y hay coaches, y hay bla, 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 que te enfocan todo el tiempo en él y no en ti. Sí, Verónica, es importante eso, encontrar. Yo tengo un mes en peritaje, Karen, donde nos analizarán a los dos y me da miedo un mal diagnóstico. Es muy común los malos diagnósticos en peritaje, sobre todo en las fiscalías, no están preparados para esto. Es muy común. Tratan TLP. Cristal García, sí, Natalia tiene una especialidad en TLP. Natalia trabaja con TLPs. Yo no la tengo, ahí sí hay que reconocerlo. Les puedo decir, el aburrido currículum que manejo por muchas cosas que estudié, Ese pero, se refiere a lo largo nada más, no porque pero eso sí no lo tengo yo. Nat sí, Nat tiene una especialidad internacional en TLP. escríbenos. Escríbanle a Nat y si los puede tratar, Natalia los trata muy bien. Lupe, este personaje me aplica la ley del rey, después se disculpa. Eso es manipulación. Te amo, love bombing y te odio. Ese es refuerzo intermitente. ¿Por qué después de que yo descubra y sus mentiras y muy reciente descubrí todo, me insultó en lugar de aceptar lo que hizo? No, pues nunca van a aceptar lo que hizo. Por supuesto, te triangulan, te dicen que tú estás mal, te dicen que eso se llama disonancia cognitiva, te quitan la realidad, te está haciendo disonancia cognitiva. Por supuesto, te vas a hacer sentir que tú eras la loca y que eso no pasó todo el tiempo. Tiene un término, es disonancia cognitiva. Totalmente. Es cierto, con la difamación captan capturas de mensaje y conversiones. Sí, Perma. Es totalmente cierto. Y bueno, creo que ya. Entonces, no sé si me nos faltó algo sobre los terapeutas, coaches, pero creo que dije más o menos todo. Dijimos más o menos todo, ¿no? Sí, creo que el resumen es, no es que, o sea, un terapeuta realmente enfocado y especializado en víctimas es un terapeuta que tiene que conocer cómo es una víctima, o sea, la psicología de la víctima. Cuando hablamos de la psicología de la víctima es qué es lo que está atravesando en ese momento, cómo lo está sintiendo, entender que está en una situación de supervivencia y no de un duelo normal o de una ruptura normal, cuyas actitudes y conductas van a ser diferentes, que está muy manipulada y que por lo tanto no Tiene es disonancia, que tiene adicción, que tiene amnesia perversa, que va a tener necesidad de regresar con él y tiene hay una percepción alterada de la realidad. percepción alterada de la realidad y obviamente hay terapeutas que los están tratando y ven que la víctima regresa y dicen, ay, pues no, tú eres la culpable, pues te gusta estar ahí, pues regresan y no saben que estás regresando porque es adicción al perpetuador, por la disonancia, por el proceso adictivo, es mucho de eso. Y que sí les enseñas durante el proceso terapéutico lo que es su manipulador y su abusador, con el único objetivo de que lo puedan ver real, no idealizado, ¿no? Y que sepan identificar a través de esa, o sea, después de analizarlo, que sepan cuáles son los no negociables, los no permisibles, para que entonces o sea, este es el monigote, esto es la monigota, esto te hizo, esto es lo que ya no quieres permitir y esto es donde nos vamos a enfocar en ti para reprocesar los eventos traumáticos y empezar a crear en ti un adulto funcional
sano, etcétera, con un apego seguro en sí misma y donde ya no vaya a entrar este tipo de personajes, ni por favor a tu vida. Sí, enfocado en ti mismo, ¿no? Me gustaría contestar una pregunta, bueno, no, un comentario de Sonia Hernández que tomó mi atención. Si puedes, Sonia, hacerme saber de alguna forma con un mensajito, si me estás viendo, me encantaría saber si estás ahí para que te conteste. Sonia Hernández. Ojalá me pudieras poner un mensajito, a ver si sí seguías ahí. Pero Eh, bueno, Interesante. Sonia puso un comentario que es importantísimo que lo diga y lo voy a expresar. Creo que no hay una experiencia que yo pueda definir Ya puso que más. ¿Sí está? Ok. Ah, súper. Sonia. Entonces, Sonia. Sonia y todos los que les interesa esta respuesta. No hay una experiencia que yo pueda definir más cautivantemente enloquecedora de tener a un psicópata en terapia. Es una situación escalofriante, porque es un conjunto de emociones entre que te tratan de cautivar, pero algo sabes que no es cierto, pero tienes que tener mucho ojo clínico y muchísima experiencia para detectarlos y tienes que tener tus 5 o 6 y descubrir 50 sentidos que no sabías que tenías al máximo para poder estar al 500% presente en la terapia, para descubrir que un personaje que está frente a ti es una fantochería totalmente y es un psicópata, y para soportar la experiencia escalofriante de tenerlos enfrente, que yo creo que es una de las experiencias que pocos terapeutas pueden soportar. Entonces, ya déjate un narcisista. Los narcisistas, por supuesto, espantan a los terapeutas o eso, pero los psicópatas, si no los llenan de pánico, los llenan de enamoramiento, los cautivan, los envuelven. Entonces, hay de dos sopas. Yo pienso que un terapeuta podría mostrar su capacidad fielmente cuando tengas a un psicópata enfrente, en terapia. Es, es sustancial eso. Entonces, un terapeuta que sepa y maneje bien definir qué es un narcisista y un psicópata y tenerlo enfrente es un buen terapeuta. Y porque tenerlos enfrente es una experiencia muy fuerte. Entonces, te lo es muy bueno tu comentario, porque sí es cierto. Hay muchos terapeutas que se van con el ficticio de que el psicópata es el bueno o que en verdad salen corriendo. Y un psicópata puede llegar hasta amenazar al terapeuta. O sea, nosotros hemos recibido amenazas muchas de psicópatas. Pero bueno, cuando yo he tenido enfrente a psicópatas en terapia, sí, sí, sí es una experiencia. Algún día voy a hacer un en vivo de tener terapia con psicópatas, viniendo a contarme historias de cómo son ellos las víctimas. Pero no, sí se puede ver. mira, justamente Susie Marlover, no, Morolver, perdón, acaba de comentar algo muy similar. Precisamente mi ex terapeuta especialista en el tema me abandonó en el proceso de terapia después de 7 meses y nunca entendí qué fue lo que pasó. En su página dijo que había pausado sus terapias y a mí como su consultante nunca me informó de su decisión. Eso es revictimizante. ¿Eso es revictimizante o eso es un terapeuta que salió corriendo ante las amenazas de un psicópata?
Sí, o sea, me refiero a que ella, que estaba en su proceso terapéutico, que nada más la haya abandonado de esa manera, Ah, eso es revictimizante. Sí, y puede ser por muchas cosas. y si no, no hay. Cualquier terapeuta tiene la obligación de darte la pauta del por qué deja de dar. Nosotros como terapeutas tenemos el derecho de decidir a quién le damos terapia, pero tenemos la obligación de anunciar por qué. Sí, pero bueno, dado el caso de Susi, también llega un poco con lo que estaba yo explicando, porque hay terapeutas que abandonan a pacientes por amenazas de los psicópatas o de los narcisistas. Claro. También Sí, pero nada más desaparecer así es es revictimizante. Pues bueno, espero que haya yo respondido la pregunta de corazón de Sonia, porque ex- sí es. Voy a, voy a, voy a dar un en vivo de darle terapia a psicópatas. lo noto en la libretita, ¿ve? Sí, para que vean. Sí, por supuesto te confunden más. Piensas que tú eres la que está mal y que tú eres la que estás mal. Verónica, el papá de mi hija quiere ir con la terapeuta de mi hija para dar su versión de los hechos, pero la terapeuta aceptó para analizarlo. Pues esperemos que sea una terapeuta funcional que no caiga en las redes. Diane, gracias por ser tan profesionales. Diane, muchas gracias por vernos. Sonia, gracias. Espero que te haya quedado clara mi respuesta. Te la quise contestar muy puntual porque es una muy buena observación que hiciste respecto a los pacientes revictimizados. Hay muchas formas de revictimizar. Por favor, acuérdense, no les estoy vendiendo nada. Sea con quien ustedes quieran ir, con quien ustedes decidan. Busquen que sea, si tú tienes sospecha de haber tenido un abuso de esta índole, busca una persona que sea psicólogo, que tenga especialidades, que sea psicotraumatólogo si se puede, que esté informado de este tipo de abuso. Si tú tienes un problema en la rodilla, no trates de ir a un dermatólogo. Tienes que ir, por favor, con alguien especializado en esto. Si vas con otro tema, con otro terapeuta, si vas a psicoanálisis, si vas a otros tipos de terapias, no te van a dar la pauta ni van a saber qué te está pasando porque no tienen la especialidad, no tienen la información. Y bueno, espero que este en vivo les haya servido. Espero que les esté gustando, que nos veamos los sábados y espero que nos sigan en las redes que tenemos, que nos manden muchos mensajitos. Acuérdense que tenemos cursos, terapias. Acuérdense que Nat es especialista en TLP, no yo. Nat, no Pero Mosi, Nat. tenemos sí agenda abierta para también nuevos pacientes, digo, no les gusta mencionarlo, pero sí lo menciono yo. Y yo menciono que Nat es especialista en TLP, no yo. Ella, con ella agenden. Pero eso sí, tienen el diagnóstico y si no, pues vemos qué es lo que está sucediendo. Pero no sé si tiene agenda abierta ahorita, sale. Tiene también próximamente los cursos abiertos. Tenemos los cursos abiertos para agosto, que es lo de este sistema de apego para terapeutas que les importa esto, o para ti ver qué está sucediendo, qué sucedió, o ciertas vulnerabilidades en tu infancia y demás. Ya el martes hablaré un poquito más de eso en el en vivo del martes, pero Mosi también tiene los cursos de adicciones, sale no nada más a sustancias, sino a todo lo que abarca, perdón, eso acapara lo que es adicciones, adicción al perpetrador, etcétera. Va a hablar también de trauma y tiene otro que se llama dependencia y codependencia en relaciones tóxicas, no nada más de manipulado, o sea, de abuso narcisista. Obviamente, cuando hablamos de abuso narcisista y psicópata, entra de cajón, pero también lo que es dependencia y codependencia. Tenemos ya para fechas, para enero, para el curso de abuso silencioso, que falta todavía 5 o 6 meses, pero ya hay inscripciones abiertas, ya hay grupo abierto, ya está la información. Tenemos las redes de apoyo gratuitas, que son estos grupos de WhatsApp que tenemos en la cual puedes ingresar. Tenemos lo que son las sesiones de expresión de los hechos a un muy bajo costo. Tenemos lo que son las terapias grupales, que son todos los viernes, duran 2 horas. Y hoy hablamos específicamente de terapia especializada.
aquí tienen a Mosi, nos tienen a nosotros, hay agenda abierta, escríbanos y valoren más que todo su recuperación y que hay maneras y hay modos. Estamos en México, estamos en Latinoamérica, etcétera. También atendemos en línea y bueno, es una de las de otras formas que tenemos para estar. Hay formas de salir de esto, ¿no? La cosa es que también quieran echarle los kilillos para eso. Hay muchas formas, tenemos de todo. Y Sinaí, un abrazo, corazón de melón, hermoso. Rocío Velázquez, trastorno límite de la personalidad, TLP es el llamado borderline. Y bueno, tenemos también mucho amor y mucha empatía, mucha comprensión y siempre quiero que sepas que te creo totalmente tu historia, que a lo mejor vamos a trabajar en que tengas las verdades sobre esa historia, tanto para ti como para otros, pero que te creo siempre fidedignamente lo que viviste, como tú lo hayas vivido, es valorable y que quiero que sepas que en cualquier parte del mundo, cualquier parte donde te encuentres, nos tienes, aquí estamos, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Google. En YouTube, nuestra página oficial que es clínica de abusosilencioso.com. Ahí también van a encontrar todo lo que hacemos, nuestros servicios, o sea, lo que damos, tenemos nuestras certificaciones, los cursos de rehabilitación, los planes de rehabilitación, que hay unos muchos más completos, etcétera. Si dentro de lo que veas tienes alguna duda, pregunta, escríbenos y con mucho gusto también podemos agendar una llamadita, una reunión para poner más en claro y de acuerdo a tus necesidades. Síguenos en YouTube, ahí también subimos estos en vivos. Nos vemos el próximo sábado. Y nos vemos el próximo sábado y donde quiera que estés en el lugar del mundo, del planeta, del universo que te encuentres, que mis palabras lleguen a ti y sepas que no estás solo y que no estás sola y que te creemos y que aquí estamos. Espero que les haya gustado este en vivo y creo que ya. Juana nos dice gracias, Verónica nos dice gracias, Sinaí nos manda un corazoncito. Lourdes nos manda Lulu, besos, corazón. Y bueno, pues Nos vemos el nos, martes. Voy a hablar sobre un tema de que no es, confunden con síndrome de Estocolmo, pero no tiene que ver con síndrome de Estocolmo, es otra cosa que viven las víctimas y nos vemos el sábado. el sábado. Les mando besitos. Gracias, Nat. Bye. Igual.